Acudan al Señor, quedarán radiantes y su rostro no se avergonzarán. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Vamos a iniciar esta reflexión invocando la presencia de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe destinados a salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 36 decimos, la salvación del justo es el Señor. Todos, la salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Todos, la salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él le confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. Todos, la salvación del justo es el Señor. Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. Todos, la salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. Todos, la salvación del justo es el Señor. Aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas,
y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, Dios de amor, Dios de bondad, Dios de misericordia, por este día que nos has regalado, por esta hermosa y maravillosa oportunidad que nos das, que nos permite poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras obligaciones, de nuestras ocupaciones, a pesar de tantas responsabilidades, nos das la oportunidad del momento de poder compartir tu palabra, de poder hacer este momento de oración, de poder darte gracias, Señor. Hoy queremos darte gracias por el don maravilloso de la vida, por este día que nos has regalado, por esa hermosa familia que nos has concedido. Gracias, Señor, por nuestros padres. Gracias, Señor, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por cada persona que forma parte de nuestra familia. Gracias, amado Señor, por permitirnos poder disfrutar del don maravilloso de la familia. Gracias, Señor, por los alimentos que llegan a la mesa de nuestro hogar, de nuestra casa. Gracias, Señor, porque nunca has permitido que se acabe el pan en nuestra familia. Señor, queremos pedirte que le concedas pan a todas aquellas personas que no tienen cómo conseguirlo. A nosotros que lo tenemos, danos, Señor, hambre y sed de ti, de tu justicia, de tu amor, de tu bondad. Haz que podamos ser caritativos, recordando, Señor, que la caridad es el reflejo de tu amor. La caridad es el reflejo de tu bondad y de tu misericordia. Por eso, Padre bueno, por eso, Padre de bondad, en este momento queremos darte gracias. Infinitas gracias, Jesús sacramentado. Infinitas gracias, Señor. Gracias por quedarte con nosotros. Gracias por bendecirnos. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Padre bueno, Señor de infinita misericordia, Dios de toda bondad. Gracias, Jesús. Gracias, Dios de amor. Gracias, Señor de misericordia. Queremos alabarte, queremos bendecirte. Queremos darte infinitas gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, de infinita misericordia. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos darte gracias, Señor. Alabado seas, Jesús. Alabado seas, Padre bueno. Alabado seas, Dios de infinita bondad, Señor de infinita misericordia. Gracias, Señor. Queremos colocar en este momento, Señor, en tu presencia, a todas aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos. Quiero colocar en tu presencia, Señor, a los que sufren. Quiero colocar en tu presencia a los que tienen alguna enfermedad difícil o terminal. Aquellas personas que sufren en el cuerpo, Señor. Para que pase sobre ellos tu mano sanadora. Para que le restablezcas en la salud. Por eso te invito en este momento para que coloquemos a través de los comentarios a esas personas que están atravesando momentos difíciles por alguna enfermedad corporal, pero también coloquemos a aquellos que sufren a causa de enfermedades espirituales, aquellos que viven lejos del amor de Dios, aquellos que les cuesta creer en la bondad y en la misericordia del Señor. Vamos a orar por ellos y que el buen Dios de bondad y de misericordia pase sobre cada uno de ellos su mano sanadora y le restablezca en la salud.
Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre bueno, Jesús de infinita bondad, Padre de infinita misericordia. Alabado seas, mi Señor, alabado seas, Jesús, por permitirnos en este momento poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de esta palabra de Dios en este día. Hemos encontrado una lectura muy hermosa. Le saluda el Padre Eudis. Le damos las bienvenidas a todas aquellas personas que poco a poco se van acercando en este estreno. Dios les bendiga. Todas aquellas personas que están colocando sus mensajes, Dios les bendiga. No olviden darle me gusta, no olviden compartirlo para que puedan llegar a muchas personas. Bien, hoy la carta a los hebreos nos habla sobre la importancia del bautismo. Fíjense, dice el autor de la carta a los hebreos: recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. ¿Y por qué vamos a hablar hoy un poco sobre el bautismo? Porque recordemos que a nivel del protestantismo, ellos dicen que el bautismo es para los adultos, que no es para los niños. Y lo alegan diciendo porque un niño, primero, no tiene pecado; segundo, porque un niño no sabe lo que está recibiendo; tercero, porque dice que un niño no puede confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, y entonces es necesario para poder recibir el sacramento del bautismo. Vamos a verlo con citas bíblicas. Primero, hay que tener hay que tener bien claro que en la Sagrada Escritura jamás van a encontrar una sola cita bíblica que prohíba el bautismo de los niños. Nunca lo van a encontrar porque no existe. En cambio, sí que existe en la palabra de Dios mucha cita bíblica donde hace la referencia de que se bautizaban familias completas. Y las familias completas incluyen a los niños. Es más, hemos visto, o vamos a ver, cómo el mismo Pedro les dice a los que se van a bautizar que esto es para ellos, los adultos, pero que también es para sus hijos. Así que vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios, vamos a verlo a la luz de la Sagrada Escritura. Por eso es importante que tengamos a la mano la palabra de Dios para poderlo confrontar con la Sagrada Escritura, porque no podemos creer en palabrería humana. No podemos creer simplemente en charlatanes. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vamos a ubicarlo en la Sagrada Escritura. Primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice así: el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Y sabe cuál es una doctrina diabólica? Esa doctrina que dice a los niños no hay que bautizarlos. Esa es una doctrina diabólica. Vamos a ver, según la palabra de Dios, si hay que bautizar a los niños y por qué hay que bautizarlos. Vamos a tratar de dar algunas citas donde podamos tener esa referencia acerca del sacramento del bautismo. Vamos a comenzar citando el libro o el Evangelio de San Mateo. Si tienen allí la Sagrada Escritura, vamos a ubicarlo. San Mateo capítulo 28, versículo 18. Vamos a leerlo desde el versículo 18 en adelante. Dice el evangelista San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pregunto: ¿quién tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra? Jesucristo. En pocas palabras, para que lo podamos entender, aquí el que manda es Dios. Aquí no manda el superpastor, aquí no manda el autorrevelado, aquí manda Dios. ¿Y qué dijo Dios según el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18? Dijo: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad. Aquí el que manda es Jesús. Así que vamos a obedecer a Jesús. Entonces les dijo: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
¿Cómo hacemos que alguien se haga discípulo de Cristo? Dice el mismo Señor, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una cosa muy interesante, ¿no? Que para poder hacer los discípulos hay que inscribirlos como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a través del sacramento del bautismo, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En estos días tenía un debate con creo que era un pastor. Lástima que no pude grabarlo porque era de noche. Y este pastor me decía que primero hay que enseñar a los niños, primero hay que hacer discípulos a las personas para luego bautizarlas. Entonces yo le colocaba este ejemplo. Vamos a colocar un ejemplo y se lo voy a colocar a ustedes. Supongamos que yo voy a abrir una institución educativa, un colegio. Entonces, usted tiene un niño que tiene 2, 3, 4 años y lo quiere inscribir, porque en mi colegio que yo voy a abrir vamos a dar clase de todas las edades, de los niños más pequeñitos hasta los que ya están saliendo para una universidad. El más pequeño que usted tenga, usted lo va a inscribir en el colegio. Pero resulta que el colegio, yo determino que las clases las vamos a iniciar dentro de un mes. Usted lo inscribió hoy, pero vamos a iniciar las clases dentro de un mes. La pregunta mía es, desde el momento en que usted inscribe al niño, ¿pasa a ser discípulo de la institución? ¿Sí o no? Y él me decía, sí. Y yo le decía, correcto. Cuando usted bautiza al niño, comienza a ser discípulo de Cristo. Luego, dice el mismo Señor, y enséñeles a cumplir. Después que usted lo bautiza, para que reciba la gracia, porque el bautismo tiene muchas cosas que nos regala. Ahorita la vamos a ver, ¿sí? Luego hay que enseñarle, por eso la iglesia sabiamente primero bautiza a los niños, luego comienza un proceso de formación catequético para que reciba el sacramento de la comunión, luego el sacramento de la confirmación y así sucesivamente, porque está cumpliendo lo que dice el Señor en el Evangelio de San Mateo. Vayan por todo el mundo, hagan que todos los pueblos, pero aquí no dice menos a los niños, no, aquí dice todos. Y de un pueblo forman parte todos, adultos, ancianos, jóvenes y niños. Todos forman parte de un pueblo, de una sociedad. Aquí el Señor no excluye. Entonces, vemos, primera cosa, Jesús manda a bautizar a todos los pueblos, a todas las personas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego a enseñarles. Ahora, vamos a ver ¿qué hicieron los apóstoles cuando recibieron ese mandato? Y recuerden, el bautismo, según el mismo Cristo, debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver qué nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37-38. Dice así. Vemos aquí a un Pedro que está predicándole a muchas personas que vinieron a verles porque habían escuchado las ráfagas de viento, porque se habían visto que se habían posado lengua de fuego sobre los apóstoles que estaban hablando en diversas lenguas, ¿sí? Algunos creían que estaban ebrios, como los incrédulos, y entonces Pedro, con la autoridad que había recibido del Señor, siendo la cabeza de la iglesia terrena, llamémoslo así, Pedro, con esa autoridad, comienza a predicarles. Y luego, cuando los adultos que estaban allí escucharon el mensaje, le dicen a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les contestó, versículo 38, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Entonces, los protestantes dicen, ve que hay que arrepentirse para luego bautizarse. Claro, porque resulta que Pedro le está predicando a personas que no habían escuchado nunca el mensaje de Dios. Eso es lógico. Usted va a evangelizar a una familia que nunca ha escuchado el mensaje de Dios. Esa familia está constituida por el papá, por la mamá y por 10 hijos. Pongamos ese ejemplo. ¿A quién le va a predicar usted primero? ¿A los adultos o a los niños? Lógico que tiene que primero enseñarle a los adultos, porque es primera vez que ellos van a escuchar el mensaje. Cuando ellos escuchan el mensaje es donde toman la determinación de hacerse bautizar
ellos con toda su familia. Y si quieren un ejemplo, vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, donde vemos el carcelero, después de escuchar el mensaje, le lavó las heridas y creyó él y se bautizó él y toda su familia. Entonces, Pedro en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, le está predicando a esta gente. Ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. ¿Cómo es el bautizo en el nombre de Jesús? Mateo 28, ya lo vimos. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que Pedro está hablando de Jesús, está predicando de Jesús. Ahora, ya Pedro había escuchado el mandato del Señor antes de Jesús ascender al cielo. Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, cuando Pedro le dice a esta gente, bautícense en el nombre de Jesús, prácticamente le está diciendo que ese bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso se los va a enseñar el mismo apóstol, eso se los va a enseñar Pedro. Y luego les dice, entonces se le podrá, para que sus pecados sean perdonados. Primera cosa importante del bautismo, perdona el pecado. Perdona el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado original. Hay mucha gente que dice que el pecado original no existe, que son mentiras, que eso no está en la Biblia, que un niño no tiene pecado. A ver, Salmo 51. Vamos un momentico al Salmos 51 para que escuchemos hablar la palabra de Dios. No escuchemos a aquellos que se creen sabios, no. Vamos directamente a hablar a la palabra de Dios. Salmo 51, ¿sí? Vamos a verlo desde el versículo 7. Dice, tú ves que malo soy de nacimiento. Aquellos que dicen que un niño no tiene pecado, ¿por qué entonces el autor coloca del Salmo 51, versículo 7, dice, soy malo desde el nacimiento, pecador desde el seno de mi madre? Explíqueme cómo este autor va a colocar en el Salmo 51 que él es un pecador desde el seno materno, desde que está en el vientre de la mamá. Un autor sagrado. Recordemos que el autor del Salmo 51 es nada más y nada menos que el rey David. Ahora, ¿usted a quién le va a creer? Aquel que le dice que un niño no tiene pecado para que usted no bautice a su hijo. Eso es una doctrina diabólica, ¿sí? O le va a creer a la palabra de Dios. Volvamos otra vez a Hechos de los Apóstoles. Entonces, el bautismo sirve para el perdón de los pecados. En este caso, el pecado original, la desobediencia de nuestros primeros padres, haber perdido la humanidad, haber entrado la muerte en cada uno de nosotros, ese es el pecado. Ahora, segundo, dice, 39, en el 38 dice, háganse, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Y segundo, recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, segundo, ¿recibir a quién? Al Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? Pedro. Ahora bien, luego dice, porque el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? Recibir el perdón de los pecados, recibir el don del Espíritu Santo, porque recuerden lo que dice Juan el Bautista, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que los bautizará con fuego. Dice Pedro, porque el don de Dios es para ustedes, los adultos, y para sus hijos, mayores de 10 años, mayores de 13 años, mayores de 15 años. No, aquí no dice eso. Aquí dice, este don de Dios es para ustedes y para sus hijos, para sus hijos. Es decir, para todos. Ahora, dígame si no se puede bautizar un niño. Claro que sí, un niño se puede bautizar. Ahora bien, ¿por qué hay que bautizar a los niños? Fácil, vamos a ver el Evangelio de San Mateo, mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 3, San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Vamos a escuchar lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara.
Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Paro aquí un momentico. Los protestantes dicen que a los niños no hay que bautizarlo porque Jesús no se bautizó cuando era niño. Jesús se bautizó cuando era una persona adulta. Pero es que resulta que en el momento en que Cristo se bautizaba, había que respetar el debido orden. ¿Cuál es el debido orden? Primero, que el que tenía que bautizar a Jesús era Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Juan el Bautista era hijo de Isabel. Isabel era prima hermana de la Virgen María. Santa Isabel era prima hermana de la Virgen María. Por tanto, cuando la Virgen María fue a visitar a Isabel, ésta llevaba ya 6 meses de embarazo. Pregunto, ¿cuánto tiempo le llevaba a Juan, el que luego llamarían el Bautista, primo hermano de Jesús? Primo hermano de Jesús, porque hay que repartirlo. Hay que muchas veces reafirmarlo, porque resulta que hay protestantes que dicen no, que la Virgen María tuvo más hijos y todo lo demás. Eso ya lo veremos en otro tema. No se preocupen por eso. De todo modo, no olviden suscribirse en nuestro canal, Padre Eudis Medina, activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos formativos en cuanto a nuestra verdadera fe, la Iglesia Católica. Entonces, Juan el Bautista le llevaba 6 meses de edad a Jesús. ¿Usted se imagina a un niño de 6 meses bautizando a un niño recién nacido? Eso no tiene lógica, eso no cabe en la cabeza. Por eso Jesús le dice a Juan, oye, hay que respetar el debido orden, ¿sí? De este modo respetaremos el debido orden. Cumpliremos, dice otras traducciones, toda justicia de Dios, ¿sí? Es decir, haremos la voluntad de Dios. Entonces Juan aceptó. Juan estaba claro, había que aceptar lo que Jesús decía. Entonces, una vez bautizado Jesús salió del agua, entonces se abrieron los cielos. Entonces, tercera cosa que nos regala el sacramento del bautismo, se abre las puertas del cielo. Y vino el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Ya sabemos que se recibe el don del Espíritu Santo. Asimismo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo. Entonces, cuarta cosa, el bautismo nos hace hijos de Dios. Fíjense, ¿no? El bautismo perdona el pecado, se recibe el don del Espíritu Santo, nos abre las puertas del cielo y nos hace hijos de Dios. Leamos todo el texto. Porque entonces vino Juan, dice la palabra de Dios, vino Jesús de Galilea, al Jordán, para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora, de este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vino el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posó sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, este es mi elegido. Ahora, no solo eso, sino que el bautismo nos reviste de Cristo. Nos reviste de Cristo. Entonces yo le hago una pregunta a los padres y madres de familia que muchas veces están dudando de bautizar a sus hijos. ¿Usted quiere que su hijo esté revestido de Cristo o quiere que su hijo esté revestido del espíritu del demonio? Porque hay que tener claro, para poder revestir a nuestros hijos de Cristo, debemos bautizarlos. Y si no me lo quieren creer, vamos a una cita bíblica. Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27. Ubíquelo en su Sagrada Escritura. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27. ¿Qué dice? Dice, todos ustedes son hijos de Dios. ¿Cómo nos hacemos hijos de Dios? Mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido ¿de quién? De Cristo. Pregunto, ¿tú quieres que tu hijo esté revestido de Cristo? Sí, bautícelo. Pero es que un niño no sabe lo que está recibiendo. Me decía en ese debate el pastor, me decía,
Pero es que un niño no sabe lo que está recibiendo. Yo le decía, muy bien, un niño no sabe lo que está recibiendo. Entonces, el pastor me decía que un niño no sabe lo que está recibiendo. Y yo le decía, muy bien, vamos a decir que el niño no sabe lo que no está recibiendo. Pero hay alguien que sí lo sabe. ¿Quiénes son? Los padres, los papás de ese niño. Ahora, vamos a ver, Génesis, en el libro del Génesis, le dije yo, vamos a hablar un poquito del Génesis, capítulo 17, versículo 8. Dice así, perdón, versículo 7. Génesis 17, versículo 7 dice, pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, después de ti y de tu descendencia. Yo te daré a ti y después de ti a tu posteridad la tierra que vives como peregrino, es decir, toda la tierra de Canaán, la posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Pregunto, ¿cómo nos hacemos parte del pueblo de Dios? Cumpliendo esa alianza en el antiguo pacto. Es decir, ¿cuál era? La circuncisión. Versículo 9, dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado, todo varón. Ahora, vamos a ver qué edad tenían esos varones. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado, todo varón. Vamos a ver a partir de qué edad. A los 8 días después de su nacimiento. Es decir, ¿cuántos años tenía un niño en el antiguo pacto para ser circuncidado? 8 días. Pregunto, ¿un niño de 8 días sabía que la circuncisión era un pacto entre Dios y los hombres? No lo sabía. ¿Quién lo sabía? El papá y la mamá. Por tanto, él lo circuncidaba y a medida que el niño iba creciendo, el padre tenía la obligación de enseñarle a su hijo que era circuncidado y que cuando él tuviera hijos tenía que también circuncidarlos. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús a los 8 días de haber sido nacido fue circuncidado, de haber nacido fue circuncidado. Y un niño de esa edad no sabía que la circuncisión era un pacto entre Dios y los hombres, ¿sí? Claro, el padre sí, y por tanto tenía la obligación y el deber de enseñárselo. Cuando usted bautiza a su hijo, un niño no sabe lo que está recibiendo, pero usted, papá, sí, usted sabe que su hijo tiene, primero, el perdón de los pecados; segundo, recibir el don del Espíritu Santo; tercero, se le abre la puerta del cielo; cuarto, se hace hijo de Dios; quinto, es revestido de Cristo. Está revestido de la gracia de Cristo, está revestido del amor de Cristo, de la misericordia de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted no bautiza a su hijo para que tenga todas estas cosas, mire lo que le sucede. Vámonos al libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Escuchen lo que dice. Dice, el dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, escuche, conocido como el diablo, demonio, Satanás, fue expulsado. ¿De dónde fue expulsado? Del cielo. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces, si usted no bautiza a su hijo para que reciba la gracia de Dios, el perdón de los pecados, el Espíritu Santo, para que se le abra las puertas del cielo, para que sea hijo de Dios, para que esté revestido totalmente de Cristo, usted lo está dejando a la merced del diablo, porque el diablo está en la tierra, porque fue arrojado del cielo, el seductor del mundo fue arrojado a la tierra y sus ángeles, sus servidores, con él. Entonces, si usted no protege a su hijo con el sacramento del bautismo, lo está dejando a la merced del demonio, del diablo. Lo está dejando a la merced del diablo. En estos días, en mi parroquia, me llamaron porque supuestamente había unas personas que estaban endemoniadas. Y luego, averiguando todo lo que pasó, llegué a darme cuenta que ellos no tenían el sacramento del bautismo. Entonces, cuando usted no tiene el sacramento del bautismo, ni sus hijos, entonces son carne, son presa fácil del diablo, son presa fácil del demonio. Por eso es importante bautizar a los hijos. Y luego, porque en la Sagrada Escritura nunca van a encontrar un versículo que prohíba el bautizo de los niños. No lo van a encontrar, jamás
lo van a encontrar porque no existe. En cambio, hemos tenido mucha referencia del bautizo. Por eso Pedro les dijo, perdón, bautícense. Esto es para ustedes y es también para sus hijos. Y lo dice la palabra de Dios. Por tanto, ¿a quién le quiere creer usted? Aquel charlatán mentiroso que le dice que no bautice a los niños. Esa es una doctrina diabólica, ya lo decíamos, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Los que se separan de la verdadera fe, entonces se dejan llevar por espíritus engañadores y traen doctrinas diabólicas. Y una doctrina diabólica es no bautizar a los niños. Esa es una doctrina diabólica. Eso es una doctrina que viene del demonio, porque el primero que no quiere que usted bautice a sus hijos es el diablo, porque el diablo sí sabe que el bautismo le va a hacer hijo de Dios, porque el bautismo le va a revestir de Cristo, porque el bautismo le va a perdonar el pecado original, porque el bautismo le va a abrir las puertas del cielo. Y entonces los servidores del demonio tienen que buscar la manera de que usted no bautice a sus hijos. Búsquelo en la palabra de Dios y lo encontrarás. ¿Y cómo crece la gracia de Dios en nuestros hijos? ¿Cómo se revisten nuestros hijos de Cristo? El Evangelio de hoy nos da la mejor iluminación. Dice, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días. Usted sembró en su hijo el bautismo, lo bautizó para que reciba el Espíritu Santo, para que se le abra las puertas del cielo, para que sea hijo de Dios, para que esté revestido de Cristo, para que le sean perdonados los pecados. Pasan los días y las noches y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Sin que usted sepa cómo, pasan los días y las noches, pero sin que usted sepa cómo, su hijo se reviste de la gracia de Cristo. Está revestido de la gracia de Cristo a través del sacramento del bautismo, sin que usted sepa cómo. Dice, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos de las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Sin que sepamos cómo, el bautismo hace que nosotros podamos revestirnos de Cristo. Sin que usted sepa cómo, el bautismo nos da la gracia de ser hijos de Dios. Sin que usted sepa cómo, el bautismo nos regala el don del Espíritu Santo. Sin que usted sepa cómo. Pero eso va creciendo en las personas hasta que ya están maduros en la fe. Por eso, qué importante es que como padres y madres de familia, nosotros bauticemos a nuestros hijos. Qué importante. De todos modos, si tienen alguna duda sobre el bautismo, pues en nuestro canal estamos subiendo constantemente enseñanzas bíblicas. Por eso le hemos regalado todas estas citas bíblicas para que usted pueda confrontarlo con la palabra de Dios y no te deje llevar por doctrinas diabólicas. Doctrina diabólica, una de las grandes doctrinas diabólicas es no bautizar a los niños. No bautizarlo. Cuando usted le digan que no hay que bautizar a los niños, dígale simplemente, regálame una sola cita bíblica donde se prohíba el bautizo de los niños. Que se la regalen. Y con eso usted me la regala a mí y yo dejo de ser cura. Dejo de ser sacerdote del Dios Altísimo. De lo contrario, no. Porque no la hay. No hay una sola cita bíblica que prohíba el bautismo de los niños. Mientras que hay muchas evidencias bíblicas donde se bautizaban adultos y niños, donde se bautizaban familias completas. Es más, el mandato de Jesús fue ir por todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todo el mundo significa todos, a no ser, como decía un sacerdote, que alguien se llame todos. Pero de lo contrario, todo significa todos. Adultos, mayores, jóvenes y niños. Amén. Bien, queridos hermanos, les saluda cariñosamente el Padre Eudy Medina. No olviden suscribirse en nuestro canal, darle me gusta. Hoy la palabra del Señor nos ha enseñado que sin que nosotros sepamos cómo, el bautismo nos regala la gracia de poder revestirnos de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. ¿Sí? El bautismo
nos regala esa gracia de revestirnos de Cristo. Que ojalá usted y toda su familia esté revestida de Cristo. Y si todavía no has bautizado a tu hijo, no deje, que sea presa fácil del demonio. Corre, ve a la iglesia, busca al sacerdote y bautiza a tu hijo. Haz que se revista de la gracia de Cristo y no deje que en tu familia entren doctrinas diabólicas como la de no bautizar a los hijos. Dios les bendiga, les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Gracias por su presencia, gracias a todas las personas que se hicieron presente en este estreno. Que Dios les bendiga, que Dios les dé la gracia de ser cada día mejores cristianos. No olviden suscribirse, no olviden compartir, comparte este enlace. Nos vemos mañana en la reflexión del Evangelio. Todos los días busca en mi canal Padre Eudis Medina el Evangelio de hoy y lo vas a encontrar. Encontrarás la reflexión. Que Dios te bendiga. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Saludemos a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan una feliz jornada, feliz tarde, feliz noche, feliz día. Dios les bendiga.